Buenas tardes con todos, bienvenidos al curso de farmacología en obstetricia. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de este tema que estamos brindando desde el día de ayer. Les brindo la bienvenida a la ponencia del día de hoy, ¿no? Estoy justamente como responsable de poder brindar la clase de farmacología. Me presento, soy la obstetra Luz Fabiola Garnique Quirós y en esta oportunidad tengo el placer de poder realizar el dictado de este curso. Muy bien, vamos a iniciar. A ver. Vamos a iniciar el tema de la segunda parte. Voy a avanzar estas diapositivas porque es algo que ya realizamos el día de ayer para poder continuar con la exposición. A ver, denme un minuto. Listo, ya. Entonces, tal como mencioné, el tema a tratar es farmacología obstétrica, en el cual, bueno, este tema es bastante amplio, ¿no? Porque la parte de farmacología nosotros nos enfocamos a lo que es la medicación, la forma de administración del medicamento y asimismo en el tema del embarazo hay que ser bastante precavidos, ya que las gestantes no pueden administrarle cualquier tipo de medicamento bajo la dolencia o el malestar que presenten en ese momento. Recordemos que cada medicamento es indicado bajo una receta médica por un profesional que esté autorizado mediante el marco legal y asimismo también cada medicamento que sea administrado o que conlleve a un posible efecto adverso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de recetar, ¿no? La farmacología en sí es bastante amplia, la farmacocinética, las características de la farmacocinética que justamente hemos mencionado el día de ayer, algunos aspectos relevantes, ¿no? No hemos tocado tan a fondo este tema, ¿no? Porque, bueno, si bien es cierto, nosotros somos personal de obstetricia, la finalidad de este curso es brindar los conceptos más generales acerca de lo que es la farmacología y más que todo ahondarnos en el tema obstétrico, ¿no? Que son los medicamentos que nosotros manejamos en nuestro campo de obstetricia a las gestantes, las patologías más sobresalientes, ¿no? Que de acuerdo a la patología que presenta la gestante, qué medicamento se le tiene que brindar, cómo es la dosis, si tiene algún efecto adverso, alguna contraindicación, en qué trimestre del embarazo tenemos que administrar este medicamento, ¿no? Que en realidad esas son muchas dudas al momento de realizar una receta, porque no sabemos, o a veces tal vez no nos acordamos de que si ese medicamento está indicado en ese trimestre de la gestación, ¿sí? Muy bien, entonces eso es más o menos lo que vamos a tratar el día de hoy. Voy a iniciar la clase mostrándoles lo que es un caso clínico, ¿no? Un caso clínico más que todo es para, este caso clínico es para analizar, ¿no? Para analizar, para sentir un sentido de análisis de la situación que se describe en este paciente. Lo voy a leer para que de esa manera ustedes puedan tener el conocimiento y más que todo llegar a un análisis de por qué se dio a cabo este tipo de situación y comportamiento con este paciente. Un hombre de 26 años de edad es llevado por sus amigos a la sala de urgencias del hospital porque se ha comportado en una forma bastante extraña, ¿no? Desde hace varios días. Es un consumidor, perdón, conocido de metanfetaminas y no ha comido ni ha dormido en 48 horas. Amenaza con disparar a uno de sus amigos porque cree que confabula contra él. Al ingreso, el sujeto presenta agitación extrema, ¿no? Como si está bastante agitado, como si hubiera corrido, ¿no? Parece tener falta de peso y es incapaz de responder coherentemente las preguntas. Es decir, que es una persona, es un paciente que al parecer no estaba lúcido en tiempo, espacio y persona,
no estaba consciente, ¿no?, acerca del lugar donde estaba o de las personas que estaban a su alrededor. Es necesario sujetarlo, ¿no?, al paciente, bueno, varias personas lo trataban de sujetar para poder impedir que abandone la sala de urgencias y se dirija al tránsito de la calle. Las funciones vitales que encontraron en ese paciente fue una presión sanguínea de 160 sobre 110 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto y una frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto. Los brazos de este paciente mostraban evidencias, ¿no?, de numerosas inyecciones intravenosas, es decir, que es un paciente obviamente que es dependiente, farmacodependiente de las drogas, ¿no?, en el cual él se inyectaba innumerables veces este tipo de, no, bueno, medicamentos no se podría indicar, ¿no?, ese tipo de insumos, ¿no?, a su organismo. El resto de la exploración física no revelaba datos notables. Después de la valoración, ¿no?, después de haber evaluado, realizar la evaluación médica, clínica general por parte del personal de salud, le administran un sedante, soluciones intravenosas, un diurético y cloruro de amonio por vía parenteral. ¿Cuál es el análisis, ¿no?, colegas, de este caso clínico? El análisis al que quiero llegar, ¿no?, que tal vez a más de uno le llame la atención, ¿no?, porque bueno, pero ese es un ejemplo que no tiene nada que ver con gestantes o nada que ver con la parte obstétrica. Sí, es cierto, pero a lo que quiero llegar con este ejemplo, con este caso clínico de este paciente dependiente, al parecer, de las drogas, ¿no?, es de que el análisis sería realizarnos una serie de preguntas. Una de las primeras preguntas a realizar sería cómo esta persona ha podido conseguir las metanfetaminas, ¿no? ¿De qué manera ha podido conseguir las metanfetaminas? ¿Bajo qué indicación o bajo qué orden pudo poder haber adquirido este medicamento? Y es una persona que al parecer ha conseguido las metanfetaminas a libre demanda. Es decir, que, bueno, prácticamente no necesariamente, ¿no?, ha sido un personal de la salud, ha ido a un médico, ¿no?, a un establecimiento de salud para que le originen una receta bajo el régimen de la administración de este medicamento, ¿no? Entonces, ¿a qué llevamos? A que los medicamentos en nuestro país, ¿no? Bueno, la realidad específicamente de nuestro país es que están a libre demanda del consumidor. Cualquier persona, sea de cualquier origen, cualquier procedencia, puede tener un medicamento con bastante facilidad sin tener algún tipo de indicación médica, sin tener una receta, ¿no?, o una orden respectiva. Y esto es lo que conlleva a este tipo de situaciones que nosotros prácticamente tenemos en nuestro país, ¿no? Que estos pacientes, ¿no?, como es el caso clínico, adquiere a libre demanda en quién sabe de qué lugar de origen, no necesariamente de una botica, ¿no?, de cualquier lugar o de cualquier persona, lo que son las metanfetaminas, y hace su libre consumo a su beneficio, a como él quiere hacerlo, la cantidad que él se quiera administrar, las veces que quiera, ¿no?, los días que quiera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de este ejemplo? Que este manejo inadecuado e incontrolable de lo que son las metanfetaminas conlleva a afectar el estado de salud de la persona. ¿Cómo estaban sus funciones vitales? Estaban totalmente alteradas. Su presión sanguínea, su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria. Ese paciente prácticamente estaba en un estado de shock. No estaba totalmente consciente, ¿no? Entonces, posiblemente unos minutos más o unas horas más, ese paciente podía fallecer de un infarto cardíaco por un mal uso de estos medicamentos, por no tener una autorización, por no tener supervisión más que todo, ¿no? Porque en realidad este tipo de
de metanfetaminas, ¿no? Que esa clasificación de medicamentos, hay muchas personas que lo pueden conseguir a libre demanda, de tomarlo, inyectarse, ¿no? Sin ver las consecuencias, sin ver los posibles riesgos que obviamente pueden ocasionar a su organismo a corto o a largo plazo. Y no solamente son las metanfetaminas, sino son cualquier tipo de medicamentos, ya sea por la dolencia, el malestar o el antecedente que tenga esa persona. ¿Ya? Entonces, ese sería el análisis de este caso clínico. El análisis, en resumen, entonces, que todo medicamento es prácticamente brindado a libre demanda a cualquier consumidor, sin tener un control estricto sobre la administración de ese medicamento, que conlleva prácticamente en una incidencia bastante alta a consecuencias fatales para el bienestar o para el estado de salud de esa persona. ¿Y cuál es la situación actual de la farmacología obstétrica en el Perú? ¿No? Acá, por ejemplo, estamos viendo que al parecer es una farmacia, ¿no? Farmacia, el cual están los responsables, ¿no? De realizar la venta de estos medicamentos y consumidores, ¿no? Que están del otro lado de la mesa. Entonces vemos prácticamente a libre demanda cómo es el consumo, ¿no? De los medicamentos en base a cualquier malestar que pueden presentar sin necesidad de exigir una receta, ¿no? Hay oportunidades en que, si bien es cierto, exigen receta, pero para medicamentos que puede conllevar alguna reacción adversa fatal. O para una administración, ¿no? Cuando una persona va a una farmacia para que le coloquen una ampolla o para que le coloquen una vía o un suero endovenoso, en realidad sí exigen receta en la mayor parte de los lugares, ¿no? De las farmacias. Sin embargo, está la otra parte en que hay lugares en que sí no solicitan receta. Y por un tema económico, de un ingreso económico, ¿no? Lo realiza. Entonces, en realidad es un manejo inadecuado que se está haciendo de este tipo de sistema de medicamentos en nuestro país, ¿no? Debería técnicamente haber un mejor control. Si nos vamos a otros países, ¿no? A nivel mundial, es bastante difícil en que tú vayas a una farmacia y sea la dolencia que tengas, te den un medicamento así, con total liberación. Tiene que ser, es un control mucho más estricto, ¿no? Son mucho más exigentes en otros tipos de países diferentes al de nosotros, ¿ya? Y eso en realidad tiene su riesgo-beneficio, en el sentido que sí nos puede sanar, nos puede curar, nos ahorramos, ¿no? Una visita a un establecimiento de salud. Y eso justamente es un tema también de análisis. ¿Por qué? ¿Por qué las personas prefieren comprar en una farmacia, ¿no? Un medicamento X, ya sea porque están mal, están enfermas, a ir a un establecimiento de salud, ya sea hospital, centro de salud, puestos de salud, a ser atendidos por el conducto regular por un profesional y que les brinde el tratamiento que requiere en base a la evaluación y a la clínica que presenta el paciente? La pregunta sería ¿por qué? ¿No? ¿Por qué las personas prefieren eso? El conducto más fácil, que es ir a la farmacia, comprar, pagar y me lo tomo, ¿no? De acuerdo a la información que me indicó la de la farmacia y ya está. A ir a un hospital, a ir a un puesto, a ir a un centro, a hacer mi cola, esperar a que me atiendan, ¿no? Entonces sería ¿por qué? Bueno, y en realidad la respuesta es bastante simple, ¿no? Es bastante evidente, bastante obvia, en el sentido de que nuestro sistema de salud muchas veces no es el adecuado. ¿Cuál es la realidad de nuestro sistema de salud en nuestros hospitales, en nuestros centros del primer nivel de atención?
que hay una sobredemanda de pacientes, ¿verdad? La cantidad de pacientes que se atienden de manera diaria, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche, en los diferentes turnos, ¿no? Siempre hay una demanda bastante incrementada de pacientes en diferentes especialidades. ¿Y cuál es el resultado? Que obviamente, como no es una cantidad equitativa o paralela, la cantidad de pacientes que asisten con la brecha de recursos humanos que hay en cada institución de salud, va a ocasionar como consecuencia pacientes insatisfechos, pacientes que tienen que tener un tiempo de espera bastante prolongado para recibir una atención, ¿no? Pacientes que en realidad hasta pueden recibir un trato inadecuado por parte del personal de salud, se fastidian, se incomodan, ¿no? Entonces, al final, ¿qué prefieren? Prefieren optar por no ir al médico, por no atenderse, ¿no? Porque saben que tienen que esperar, saben que no encuentran cupos, ¿no? No hay citas. Y en este caso, la decisión que toman es por el otro conducto, ¿no? Que es de ir a una farmacia, a una botica, a, eh, a preguntarle al personal que atiende, ¿no? Que tiene esta molestia, me duele la cabeza, el estómago, hace tantos días, y darle un medicamento sin saber el historial clínico de esta persona, sin saber tal vez si tiene algún antecedente de riesgo o alguna alergia, ¿no? Que podría pasar. Entonces recuerden que los medicamentos no reaccionan como uno cree a veces en el cuerpo de una persona. A veces uno no piensa, a veces uno piensa que no tiene ninguna reacción o alérgica, ¿no? A un medicamento X, sin embargo, hay situaciones en las que sí se ha visto, ¿no? Por ejemplo, yo he visto pacientes que cuando les has realizado la consulta, la anamnesis, dicen, no, no soy alérgica a ningún medicamento, siempre me han puesto de todo y nunca me ha pasado nada, ¿no? Entonces, bueno, uno obviamente tiene que registrarlo en la historia clínica, todo lo que informa el paciente, y le administramos un medicamento X, ¿no? Y el paciente hace un estado de shock. Se descompensa, su frecuencia cardíaca aumenta, está hipotenso, sudoroso, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Si el paciente me refirió hace 10 minutos que no era alérgico a ningún medicamento. Entonces, por eso hay ciertos medicamentos que se recomienda, y no solo se recomienda, sino que es algo que se tiene que realizar, que le hagan una prueba de sensibilidad. Por ejemplo, la ceftriaxona, ¿no? Que es un medicamento bastante usado, es una cefalosporina de segunda generación, que es bastante usado, bastante manejado por el personal de salud para los cuadros infecciosos, ¿no? Este medicamento que viene en su presentación en polvo es un medicamento fuerte, perdón, que requiere una prueba de sensibilidad previa para saber si esta persona va a realizar alguna reacción a este medicamento. Y muchos de los resultados han sido que cuando han realizado esta prueba de sensibilidad, el paciente ha presentado una reacción positiva y no la han administrado. Ha sido reemplazado por otro medicamento. ¿Ya? Entonces, vean ustedes la importancia, colegas, de realizar este tipo de pruebas de sensibilidad en ciertos medicamentos para poder prevenir una complicación mayor, como un paciente que se te puede descompensar. ¿Ya? O el diminidrato, por ejemplo, ¿no? Que lo conocemos bastante con el nombre de Gravol, que es más conocido. ¿Qué es el diminidrato? ¿Qué tipo de clasificación? Es un antiemético. Entonces, hay que consultar al paciente, ¿no? Señor, usted, señora o señor, ¿no? Dependiendo sea el caso, usted ha consumido, o sea, ha comido, está con la barriga llena. Hay pacientes que a veces no tienen nada en el estómago. ¿Qué pasa? Le colocas el diminidrato encima endovenoso, que es más rápida la absorción en el organismo que intramuscular, y el paciente se te descompensa. ¿Cuál es la función principal del diminidrato? Relajar el sistema nervioso.
¿ya? Entonces, hay que administrar líquidos antes de colocar este antiemético o que la persona haya comido o de preferencia que coma algo antes de que le coloquen este medicamento. ¿Ya? Es una observación, una recomendación. Esa es la situación actual entonces de los fármacos en nuestro país. En el caso de las gestantes, se podría decir que es más delicada la situación, ¿no? Porque en las gestantes, cuando una gestante se acerca a una farmacia, ¿no? Es bastante raro que le puedan brindar un medicamento a libre demanda. Al menos en mi experiencia personal, ¿no? No he visto que sea así, ¿no? Siempre le solicitan receta. Pero si vamos a la población general, ahí sí el medicamento sale con más facilidad a la venta, ¿no? Muy bien. Entonces, la pirámide de Kelsen es algo que también nosotros debemos conocer, ¿no? Esto es en base a las normativas, a la ordenanza municipal, ¿no? Los decretos supremos que generalmente están involucrados en esta pirámide de Kelsen, como las resoluciones ministeriales y jefaturales, que van a estar condicionadas a que se elaboren reglamentos, memorandos y directivas para lo que es el tema de la Constitución y tratados internacionales. Acá vemos un artículo, ¿no? Un artículo de un personal de salud, que, bueno, básicamente una de las repercusiones ha sido bastante difícil, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que menciona este artículo? Condenan a obstetra y enfermera que dejaron con parálisis a mujer embarazada, ¿no? Vamos a leerlo para que más o menos puedan conocer cuál es el caso de este personal de salud, ¿no? Porque víctima quedó en estado de coma y dio a luz por medio de una cesárea 6 meses después. Tras 2 años de investigación del primer juzgado penal del Callao, sentenció a 4 años y 6 meses de prisión efectiva a la obstetra y a 1 año y 4 meses de pena privativa para la enfermera, quienes dejaron en un estado vegetativo, ¿no? A la gestante en el año 2014. La mujer, que obviamente era la gestante, que estaba en coma desde hace 6 meses, dio a luz a un saludable bebé. O sea, esta paciente estuvo en estado de coma por un periodo de 6 meses y después de este tiempo establecido dio a luz al bebé por una cesárea, ¿no? Que es lo que menciona el caso. A ver, vamos a ver qué más dice. Como se recuerda, la víctima con 3 meses de gestación acudió a uno de sus controles en el Policlínico Señor de Lure, en donde le realizaron una ecografía en dicho lugar. Tras presentar una molestia, le recetaron una inyección que le fue aplicada en el lugar. Sin embargo, esta inyección la dejó en coma a la gestante. Pese a su estado de salud, los médicos pudieron llevar su embarazo y traer al mundo a su pequeño. Sin embargo, la mujer quedó para siempre en estado vegetativo y bajo los cuidados de su esposo, quien durante todo este tiempo viene luchando para conseguir justicia. Acá continúa el caso. Dan de alta a la mujer que dio a luz en estado de coma, ¿no? En resolución, la magistrada acusa a las dos implicadas, en este caso a la obstetra y a la enfermera, de cometer el delito contra la vida, el cuerpo y la salud y ordena el pago de una reparación civil de 495,000 soles, dinero que aliviará en algo las carencias por las que pasa su familia luego de agotar todos sus ahorros. El esposo de la mujer aseguró que desde hace 4 meses ya no reciben la visita del fisioterapeuta que ayudaba a Luz, ¿no? Es el nombre de la paciente, con su rehabilitación. Y lo mismo ocurrió con el equipo de asistencia médica del PADOMI de eSalud desde hace un mes.
¿Ya? Entonces, ¿cuál es el análisis en este artículo, no? Que básicamente menciona que una paciente la dejaron con parálisis, ¿no? La dejaron con parálisis a una gestante, personal de salud, el cual llevaba sus controles, llevaba sus atenciones, ¿no? De manera normal en un policlínico X. La paciente refiere una molestia, un dolor, ¿no? No especifican exactamente qué tipo de malestar tenía y le colocaron una inyección. Y una vez que le han colocado esta inyección es cuando se presenta toda esta consecuencia negativa para la paciente y también para el personal de salud, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué inyección ha sido? No sabemos qué inyección habrá sido o qué medicamento habrá sido el que le han administrado. Por eso, colegas, todo medicamento que nosotros administramos o colocamos al paciente, ya sea vía oral, vía endovenoso, vía intramuscular o subcutánea, se conoce, ¿no? Y se sabe que es bajo indicación médica, ¿no? Pero nosotros también se recomendaría, ¿no? Sería una buena opción a tomar, es de registrarlo en la historia clínica el medicamento que están indicando bajo receta médica y no colocar un medicamento porque yo pienso que ese medicamento le hace bien al paciente o porque yo sé que le hace bien, no. ¿Ya? Entonces no sabemos, por ejemplo, qué medicamento es el que le habrán administrado a esta gestante que ha ocasionado que termine con una parálisis, ¿no? Una mujer joven al parecer. Gracias, felizmente, ¿no? El bebé nació bien, no hubo ningún problema en la parte del bebé, pero en la mamá sí quedó con una secuela para toda su vida, ¿no? Una secuela casi para toda su vida, que puede ser reversible, ¿no? Pero es bastante baja la posibilidad de éxito en este tipo de situaciones. Entonces hay que tener bastante cautela cuando nosotros brindemos un medicamento, más aún a una gestante, porque recuerden que son dos vidas. O sea, no es que solamente va a afectar el bienestar de la mamá, sino va a ser el bienestar de la madre y del bebé, ¿ya? Y del bebé. Entonces, hay que conocer el medicamento, su mecanismo de acción, cómo actúa en el embarazo y en qué trimestres de la gestación está indicado y en cuáles no. Porque hay medicamentos que afectan lo que es la teratogenicidad, ¿no? Que pueden ocasionar malformaciones en el feto o pueden ocasionar consecuencias en el tema del parto, ¿no? Puede ser un parto prematuro, puede ocasionar un aborto. Entonces hay que tener bastante cautela en ese aspecto. Entonces, aquí hay una frase, ¿no? Dice, no deben usarse medicamentos en el embarazo. 100% de las embarazadas deberían recibir medicamentos, solo lo que es hierro y ácido fólico. Que como bien sabemos, estos son vitaminas, ¿no? Micronutrientes que administramos, que brindamos a las gestantes, a las puérperas, en el control prenatal más que todo. Entonces, ¿será verdad que ninguna mujer embarazada no debe usar ningún medicamento y lo único que se les puede brindar es el hierro y el ácido fólico? Bueno, esto es un argumento totalmente falso, ¿no? Es un mito en realidad que muchas veces se desencadena en la sociedad, ¿no? Que piensan que cuando una mujer está embarazada no debe tomar absolutamente nada, ¿no? O no debe colocarse absolutamente nada. Sus vitaminas nomás puede tomar, señora, ¿no? Lo que es su sulfato ferroso, su ácido fólico, ¿no? El polvo que venden a veces para que tiene micronutrientes, que tiene calcio y diferentes suplementos vitamínicos que son necesarios para el embarazo, ¿no? Pero nada más, no puede tomar otra cosa, ¿no? Y eso en realidad es algo que es totalmente falso porque es el tema del riesgo-beneficio. Si amerita la situación, obviamente la paciente hay que brindarle un tratamiento,
¿no? Si yo veo una paciente que me está viniendo con un sangrado, ¿no? Una hemorragia activa, un sangrado activo en el primer trimestre del embarazo, tengo que administrar medicamentos y está con fiebre, por ejemplo, me está haciendo un aborto séptico, tengo que administrar antibióticos de amplio espectro para coberturar ese cuadro infeccioso que está haciendo la paciente. Tal vez es una gestante que está resfriada, ¿no? Que está resfriada y que ese resfrío le está conllevando que tiene dolor de cabeza. Bueno, generalmente cuando son temas de resfríos, que puede ser un motivo de consulta bastante repetitivo, lo que se le recomienda a la paciente es que tome bastantes líquidos, que se abrigue, ¿no? Tal vez tome cosas cítricas y que poco a poco el resfrío va a desaparecer, ¿no? Que es lo normal, que 7 días lo que dure este cuadro viral. Sin embargo, a veces, bueno, las pacientes tienden a insistir, algunas de ellas, ¿no? En que si pueden tomar algo porque el malestar es bastante incómodo. Le puedes recetar paracetamol, pero nada más. Nada más. O pacientes con cuadros infecciosos, cuadros de infección urinaria, ¿no? También necesitan un tratamiento, porque ¿qué conlleva una infección urinaria? Si mi gestante tiene infección urinaria, y más aún si es una infección alta, los leucocitos están elevados, ¿no? Bastante elevados, tengo que dar un tratamiento, porque eso puede condicionar a un cuadro de RPM, que me puede llevar a una coriamionitis, me puede llevar a un parto prematuro. Entonces, hay situaciones excepcionales en donde sí podemos brindar medicamentos y sí la gestante puede tomar medicamentos, ya sea vía oral, endovenosa o intramuscular, ¿ya? Pero siempre bajo supervisión médica, no automedicarse. Vamos a hacer un resumen, habiendo dicho esta parte introductoria y analítica acerca de la situación real de los fármacos en nuestro país y a nivel general, de lo que mencionamos o lo que hablamos el día de ayer, ¿no? Si bien es cierto, tal vez pueden haber quedado algunos conceptos que no han sido entendidos en su totalidad. Y bueno, vamos a realizar un resumen, perdón, bastante breve de la primera sesión que desarrollamos el día de ayer. Hablamos sobre la farmacología, sobre las características de la farmacocinética también. Y si bien es cierto, la farmacología es un estudio, ¿no? Es un estudio de las sustancias que van a interactuar en todo sistema vivo a través de procedimientos bioquímicos. La farmacocinética, que es parte también de lo que mencionamos el día de ayer, es la rama de la farmacología que va a estudiar todo proceso en el que un fármaco va a ser sometido a través de su paso por el organismo, ¿no? Es decir, que una vez que ingresa el fármaco a nuestro organismo, la farmacocinética, ¿de qué se va a encargar? De estudiar todo ese proceso que hace de distribución, biodisponibilidad, liberación del medicamento, todas esas etapas que se va a dar en la evolución del medicamento en nuestro organismo. Esa es la responsabilidad o lo que va a realizar la farmacocinética. A la vez, mencionamos diferentes conceptos en relación a ese tema, como es la farmacodinamia, que es la entidad que va a estudiar las acciones y los efectos de los fármacos, ¿no? Que se interpreta lo que hace el fármaco en el organismo de la persona. La farmacocinética estudia los procesos y factores que van a determinar la cantidad del fármaco, ¿no? Que justamente es lo que acabamos de mencionar. Todo el proceso, todas las etapas, el paso 1, 2, 3, 4, que hace todo el fármaco en el trayecto del organismo. La farmacología terapéutica va a estudiar la aplicación del fármaco en el ser humano. Y la farmacología toxicológica es la que va a estudiar todo efecto nocivo del fármaco, así también como las condiciones y los mecanismos que van a favorecer la existencia de esta toxicidad. Y aquí están las características en relación al proceso de evolución del fármaco que tiene en nuestro cuerpo.
Todo fármaco va a ser sometido a un proceso de absorción, distribución, se va a metabolizar generalmente a nivel hepático y se va a eliminar mediante la parte renal. La liberación es el primer proceso que va a sufrir el fármaco, donde se va a separar del resto de sus componentes, ¿no? Se va a dividir en el organismo. La absorción es el proceso mediante el cual el fármaco va a acceder a la circulación sistémica y a la vez la vía de administración va a determinar la acción del fármaco respectivo. La biodisponibilidad es toda la fracción del fármaco inalterado que va a llegar a la circulación después de la administración por cualquier vía. Es decir, ¿no? Una vez que el fármaco, es administrado por cualquier vía, como bien sabemos, conocemos vía endovenosa, vía oral, vía intramuscular o vía subcutánea, ¿no? Entonces, esas son las 4 vías de acceso del medicamento a nuestro organismo. Entonces, todo fármaco que se va, una vez que ingresa, ya sea por estas 4 tipos de vía, va a ingresar al torrente sanguíneo, a la circulación después de la administración respectiva, ya sea endovenoso, oral, intramuscular o subcutáneo. Y estos son los efectos del primer paso del medicamento. Miren, se metaboliza, como bien sabemos, a nivel hepático, ¿no? Va a correr todo este procedimiento y al final va a ser depurado por vía renal, ¿no? Entonces, todo fármaco es metabolizado en el hígado antes de llegar a la circulación. En lo que compete a la etapa de la distribución del fármaco, es el paso de este medicamento de la sangre a los diferentes tejidos. ¿De qué va a depender la distribución del medicamento? De las propiedades fisioquímicas que tenga, del flujo sanguíneo hacia los tejidos y de la fijación del fármaco hacia las proteínas plasmáticas. Muy bien, entonces hemos concluido con la primera parte, o más que todo el resumen de la primera sesión que desarrollamos el día de ayer. Ahora sí, a partir de este momento vamos a iniciar oficialmente la segunda sesión, ¿no? Y es más, vamos a concluirla el día de hoy también sobre el tema de farmacología obstétrica o farmacología en obstetricia. La farmacocinética, como bien sabemos, la mayor parte de toda sustancia ingresada que toma toda mujer embarazada pueden atravesar la placenta, ¿no? Y exponer al embrión o al feto, cualquiera de las circunstancias. El desarrollo a sus efectos farmacológicos y teratogénicos que pudieran presentar. Los factores que van a modificar el transporte placentario de los fármacos y sus efectos en el feto pueden incluir lo que son las propiedades fisioquímicas que se van a dar del fármaco, la velocidad en que el fármaco va a atravesar la placenta y la cantidad del medicamento que puede llegar hasta el embrión o al feto. Recordemos que en la parte de la embriología, ¿no? En el desarrollo propiamente del embrión y también en el desarrollo fetal, es ahí donde se dan la mayor parte de estos efectos de teratogenicidad, ¿no? Es ahí donde se dan los mayores, la mayor posibilidad de que el bebé, tanto embrión, en este caso feto, pueda desarrollar alguna malformación, ¿no? O algún efecto que esté contraindicado de un medicamento y haya sido atravesado por la placenta a llegar al embrión. La duración de la exposición del fármaco y las características de distribución del medicamento que se va a dar en los diferentes tejidos del organismo. La etapa del desarrollo placentario y fetal en el momento de la exposición del fármaco y los efectos de los fármacos pueden ser usados en combinación, ¿no? En combinación nos referimos, por ejemplo, ¿no? Cuando
En el caso de un RPM, ¿no? ¿Qué hacemos? A la paciente con RPM, según la normativa, según la guía clínica, ¿qué nos indica? Toda paciente que presente pérdida de líquido amniótico en un tiempo de 6 horas, ¿no? Se le tiene que brindar tratamiento antibiótico, se le tiene que coberturar. Lo que se administra es la ampicilina y la eritromicina, ¿no? La ampicilina es vía endovenoso y la eritromicina de 500 miligramos vía oral, ¿no? Entonces son fármacos que se van a dar de manera combinada, ¿no? Se van a dar de manera paralela, ¿no? Por la patología que está presentando la gestante, en este caso, que es el RPM. ¿Y cuál es la finalidad? Prevenir de que presente una sepsis. Prevenir de que esa paciente pueda llegar a un estado de coriamnionitis que ya va a infectar no solamente a ella, sino también va a infectar al bebé o al feto. La categoría B es la categoría más usada en el embarazo o es la que está más indicada o aprobada en el estado concepcional. Estudios realizados en animales no han demostrado un riesgo teratogénico para el feto, pero no existen estudios realizados en gestantes, ¿ya? O sea, por ejemplo, esta categoría nos menciona de que han realizado diversos estudios en animales, pero no han demostrado a ciencia cierta de que presenten algún tipo de factor de riesgo teratogénico para el feto, ¿no? No han demostrado un riesgo teratogénico para el feto, pero no existen estudios realizados en gestantes, es decir, los fetos, en los bebés de los animales, al parecer, según esta categoría, no se ha mostrado de que sea perjudicial para su desarrollo o crecimiento de manera correcta sin afectar su estado de salud, ¿no? Al parecer se da a entender de que está aprobado. Sin embargo, hasta la fecha no existen estudios que hayan realizado en gestantes, pero al menos dentro de esta categoría son los que más se suelen brindar en el embarazo. Dentro de la categoría C, los estudios realizados en experimentación han revelado efectos adversos, ¿no? En el feto de los animales, pero no hay estudios que hayan sido controlados en gestantes. ¿Ya? También interpretarlo, ¿no? Que estos estudios dentro de esta categoría han realizado ciertos experimentos, ¿no? Con el feto, en este caso con el producto, ¿no? De los animales, en el cual sí ha revelado efectos adversos, ¿no? Sí ha revelado efectos secundarios, los medicamentos que están dentro de esta categoría. Sin embargo, no hay estudios que hayan tenido un control o un seguimiento en el caso de las gestantes. La categoría D va a haber evidencia de un riesgo embriotóxico fetal humano, ¿no? Entonces aquí sí prácticamente nos está mencionando de una manera bastante clara que sí hay un riesgo embriotóxico por parte del feto. Y en la categoría X, estudios en animales o en humanos han demostrado anomalías fetales, ¿no? Anomalías fetales, que en este caso sí o sí esta categoría establecida no está totalmente indicada en el embarazo, ya que sí se ha demostrado que hay anomalías en el feto. Dentro de los 750 fármacos habituales que existen, solo el 2%, en la mayor parte, son vitaminas que se consideran del tipo A. O sea, solo el 2%, imagínense, ¿no? De los 750 fármacos que nosotros conocemos, que existen en la actualidad, el 2% de ellos son vitaminas, que es el sulfato ferroso, que el ácido fólico, el calcio, ¿no? Que generalmente administramos o brindamos en la gestación. El 18% son de tipo B, que son
Pasó. Ok, ya. Parece que por un segundo se fue el internet. Ya, como les estaba diciendo, en el tipo B, por ejemplo, son los fármacos que son probablemente seguros. O sea, no nos da una garantía al 100% que vaya a ser totalmente seguro para el feto. La letra C, la mayor parte en este caso hay que evitarlos si existe alternativa, ¿no? O sea, si tengo otras opciones de medicamentos que puedo considerar para el manejo y tratamiento de esa gestante, de preferencia evitar el fármaco que pertenezca a la categoría C. La categoría D solo se registra con el 22%, en donde solo se usa si es indispensable. Si es indispensable, puedo hacer el manejo y el uso de este fármaco. Caso contrario, no. Y lo que es la categoría X, ¿no? Que es una incidencia bastante baja, ¿no? Que en realidad eso sí se ha demostrado que sí dan anomalías en el feto, están totalmente contraindicados, ¿no? Contraindicados. Y acá vemos unas 3 imágenes acerca de las repercusiones de ciertos fármacos en el feto, ¿no? Por ejemplo, acá la malformación que se puede dar del labio leporino o del paladar hendido, perdón, ¿no? ¿Qué fármacos pueden condicionar a ocasionar esa malformación al recién nacido? Lo que es el ácido fólico, ¿no? Generalmente cuando no hacen el consumo del ácido fólico de manera continua, puede conllevar a este tipo de patologías en el recién nacido. La deformación, ¿no? En este caso de la deformación distal de este miembro inferior, ¿no? Que en este caso son los pies, también está mostrado, ¿no? Que ciertos medicamentos pueden conllevar a este tipo de consecuencia en el periodo fetal o los casos de disrupción, que básicamente es una alteración anatómica y morfológica del feto, que no se da en su desarrollo total, ¿ya? Entonces son una de las posibles consecuencias que generalmente van a causar teratogenicidad, como son los fármacos de aquí, ¿no? Estos fármacos pueden conllevar a ese tipo de resultados en el feto. ¿Y cuáles son? Tenemos a los agentes alquilantes, ¿no? Que está el busulfano, el clorambucilo, la ciclofosfamida, los alucinógenos, ¿no? Las drogas, las metanfetaminas, que justamente lo vimos en el caso clínico que dimos al inicio, los anticoagulantes como la warfarina, ¿no? La carbamazepina, el, clor, el clordiazepoxido, ¿no? Los estrógenos en cantidad, en exceso, ¿no? Es decir, que una paciente me consuma más de 100 gramos de estrógenos diarios puede ocasionar teratogenicidad en el feto. El etanol, la fenitoína, el litio, el mercurio, progestágenos también en exceso, ¿no? La radiación, la talidomina o el valproato, ¿ya? Eso, todos estos medicamentos son los que conducen a un efecto de teratogenicidad en el feto. ¿Cuáles son las vías de administración? Tenemos la vía endovenosa, ¿no? Que es la vía que se ofrece de una forma más rápida, más eficaz en la emergencia, ¿no? En la emergencia obstétrica. Recordemos que la vía endovenosa, el medicamento se depura y hace un efecto más rápido en el paciente que las otras vías de acceso. La vía intramuscular, ¿no? Que se va a desencadenar más que todo en la parte gastrointestinal y obviamente puede ocasionar dolor al paciente, ¿no? Dolor en la zona donde le van a colocar el medicamento. La vía oral también es conveniente, ¿no? Es una vía cómoda, perdón,
Es una vía cómoda ya que no va a ocasionar ningún tipo de malestar o dolor, como es la vía intramuscular o endovenosa al paciente, y es barata, ¿no? Porque los medicamentos que generalmente son dados por vía oral tienen un precio más accesible a los medicamentos que son administrados por otro tipo de vías de acceso. La vía rectal, ¿no? Va a evitar el paso gastrointestinal, ¿no? Por ejemplo, sin ir muy lejos, lo que es el misoprostol. El misoprostol se administra vía rectal en el caso de una hemorragia posparto, ¿no? Cuando estamos frente a un caso de atonía uterina, que el útero no está contraído, ¿no? Al contrario, está totalmente relajado y la paciente presenta una hemorragia, un sangrado activo. Y uno de los pasos a seguir es la colocación del misoprostol de 800 microgramos a nivel rectal, ¿no? A nivel rectal, que es mucho más rápido la vía de absorción del medicamento y la liberación de este que la vía oral, porque también se puede dar vía oral, ojo, ¿ya? Pero si tu paciente no está consciente, no está lúcida, producto del estado de shock hemorrágico que se encuentra, entonces hay que administrarlo por vía rectal, transrectal. ¿Sí? La vía subcutánea, su uso en realidad es bastante limitado, no es algo tan frecuente. La inhalación, ¿no? Que es una vía de administración ideal en el caso de pacientes con asma, ¿no? Y lo que son tópicos, vía tópica, ¿no? Es decir, cremas que brindamos a la gestante, gotas, óvulos vaginales, ¿no? Todos los pacientes que acuden a consulta, por ejemplo, ¿no? Por presentar un cuadro de infección vaginal, ya sea un cuadro de infección bacteriana, por candidiasis, ¿no? Que son este hongo que es bastante conocido, ¿no? En el caso de las mujeres, o tricomoniasis, que es este parásito que también ocasiona toda una alteración en el pH vaginal, desencadenando bastantes molestias a la gestante y que en realidad es motivo de consulta, ¿no? Porque la mayor parte de las gestantes, no solo en el control prenatal, sino que también en consulta externa, refieren estas molestias, picazón, dolor, ardor, ¿no? Leucorrea, dispareunia, etcétera, que obviamente el agente causal son muchas de las veces este tipo de bacterias, hongos o parásitos que se almacenan, ¿no? Que se ingresan al canal vaginal ocasionando toda esta alteración. Entonces, lo que generalmente brindamos a estas pacientes son óvulos, ¿no? Óvulos, cremas, según sea el caso. En esta tabla podemos visualizar los fármacos que deben usarse con precaución durante la etapa de la lactancia. Por ejemplo, tenemos en esta relación a lo que es a los aminoglucósidos, a los antihistamínicos, ¿no? Que está la metoclopramida, el dinihidrato, los barbitúricos, las benzodiazepinas, los corticoides, la clindamicina, el diazepam, ¿no? Los estrógenos, ¿no? Recordamos que hay anticonceptivos que tienen una alta dosis de estrógeno y pueden disminuir la producción de leche. Tenemos el naproxeno, la metoclopramida, el metildopa, ibuprofeno, fenobarbital, la, la primidona, perdón, ¿no? Todos esta relación de medicamentos o fármacos, ¿no? Son los que deben usarse con bastante precaución en la etapa de la lactancia. No indica de que estén contraindicados, pero sí hay que ser bastante precavidos durante su administración. Fármacos cuya administración en la lactancia parece segura, ¿no? Que generalmente se manejan. Tenemos a la aspirina, que es el ácido acetilsalicílico en dosis baja y de uso esporádico, no de uso continuo. Tenemos al ácido fólico, ¿no? Al captopril, a la codeína, digoxina, eritromicina, heparina, a la insulina, hidralacina, al paracetamol, a las penicilinas de cualquier origen, a la terbutalina, a las vitaminas A, D en dosis bajas, a la vitamina C y a la warfarina.
El 80% de los pacientes van a estar expuestos a algún tipo de medicamento. Y de este 80%, 2.3% van a presentar anomalías congénitas, ¿ya? Anomalías congénitas. Y en un 2.5% van a ser el consumo de estos fármacos. ¿Qué cambios fisiológicos se van a presentar? ¿No? Por ejemplo, estamos dentro de lo que es el volumen plasmático, va a aumentar el volumen plasmático, va a aumentar la parte del aclaramiento del sistema renal y van a haber otros tipos de compartimientos como es lo que es la placenta y los órganos fetales, ¿no? Recordemos que en la etapa del embarazo van a suscitar diferentes cambios fisiológicos, cambios hematopoyéticos, cambios renales, cambios en el sistema respiratorio, cambios en el sistema digestivo, ¿no? Porque todo este tipo de cambios que generalmente se da es debido, ¿no? Al tema hormonal y también a la distensión del útero, ¿no? La distensión del útero también conlleva a que otras partes de los órganos que están alrededor van a experimentar este tipo de modificaciones fisiológicas. Dentro de la teratogénesis, perdón, esta alteración morfológica, bioquímica o funcional va a ser inducida durante el mayor o el menor tiempo posible, ¿no? Por ejemplo, va a haber un retraso en el desarrollo que se puede darse por el origen de cualquier agente, ¿no? De cualquier agente farmacológico que pueda ingerir la paciente puede conllevar a estos efectos de teratogenicidad en el feto, ¿no? A la vez también las radiaciones, ¿no? Las radiaciones cuando las gestantes son expuestas a cualquier tipo de radiación también conllevan a consecuencias de teratogenicidad en el bebé. ¿Cuáles son los principios que hay que tener en cuenta? Los factores dependientes, ¿no? Del genotipo materno-fetal, la etapa del desarrollo en el momento de la exposición, ¿no? La dosis y la duración de tratamiento, la especificidad del agente y la predisposición genética, ¿no? En factores dependientes del genotipo materno-fetal es algo que nosotros tenemos que conocer para de esta manera poder determinar en qué etapa del desarrollo se va a dar este medicamento al momento de la exposición de este. ¿Cuál es la especificidad del agente medicamentoso que se está brindando al paciente? ¿Cuál es la dosis? ¿Cuál es la duración en base al tratamiento que se le va a dar al paciente? Y su predisposición genética, que también hay que tener presente. La baja susceptibilidad, ¿no? De toda célula totipotencial, ¿no? Que básicamente se conoce como la ley del todo o nada, ¿no? En donde se va a dar una máxima susceptibilidad en base a la formación de los diferentes órganos del feto. Por ejemplo, en la etapa de la prediferenciación, que se va a dar desde las 0 hasta las 2 semanas, ¿no? Que como bien recordamos un poquito de embriología en este aspecto, ¿no? Todo proceso de la vida, como se dice, inicia no directamente con el desarrollo del embrión, ¿no? Sino que de acuerdo al sistema, primero va a empezar con el tema de la fecundación, ¿no? La unión de los gametos masculinos y femeninos, que es la unión de estos gametos, van a dar a la formación de lo que es la mórula, ¿no? La mórula posteriormente va a darse la formación de lo que es el blastocito, el cigoto, perdón, luego el blastocito y posteriormente se va a dar lo que es el desarrollo del embrión, ¿no? Ese es el proceso en el cual se da el inicio de la vida humana. En lo que es la histogénesis se da entre las 8 a las 32 semanas, el proceso de organogénesis de las 3 a las 8 semanas y la maduración funcional
se da hasta la semana número 38, ¿no? Se indica también que hay una menor susceptibilidad, lo cual es un riesgo funcional, y hay un menor riesgo teratogénico y funcional a la vez también. Según la FDA, ¿no? ¿Qué nos menciona? Que hay una función de ciertos riesgos que pueden ser potenciales para lo que es la teratogénesis. Diversos estudios realizados, ¿no? Brindan información disponible para evaluar cuál es este posible riesgo para que se desencadene ese factor negativo en el desarrollo fetal. ¿Cuáles son las recomendaciones generales? Como bien mencioné, ¿no? Está la relación riesgo-beneficio, ¿no? Relación riesgo-beneficio, es decir, yo le prescribo un medicamento a mi gestante en base a la dolencia, al malestar, a la clínica que pueda tener la gestante o en base a los resultados, ¿no? Porque si bien es cierto, todo medicamento que nosotros recetamos por conducto regular, o en este caso más que todo el médico, porque nosotros tenemos que registrar medicamentos, perdón, en base a nuestra rama de obstetricia. Pero, por ejemplo, casos de infecciones urinarias, casos que requieran ese tipo de indicación médica, tenemos que hacer una evaluación. Por ejemplo, una paciente acude a consulta, perdón, y refiere, ¿no? Que tiene dolor al orinar, tiene ardor, y tenemos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que realizar de acuerdo al protocolo? Tenemos que solicitar un examen completo de orina o ya sea un urocultivo a la paciente, ¿no? Para poder determinar qué bacteria o qué resistencia hace el antibiótico, porque muchas veces uno no sabe, ¿no? Y simplemente compra el medicamento y puede ser que esa persona ya esté haciendo resistencia a ese antibiótico y por más que lo tome, por más que se lo administre, no está ocasionando ningún tipo de efecto beneficioso para que se recupere del malestar que presenta. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una paciente que tiene un cuadro clínico de una posible infección, tengo que solicitar exámenes, ¿no? Exámenes de laboratorio para que me muestren si verdaderamente es una infección, cuál es el riesgo de la infección y de acuerdo a eso poder brindar el tratamiento con fármacos, ¿no? A la vez también, ¿no? Cuando es motivo de consulta de las gestantes, ¿no? Cuando vamos a control prenatal y refieren tener descensos, picazón, dolor, ¿no? Una cosa es que la paciente te lo refiera, ¿no? Te converse y te indique las molestias que tiene. Y otra cosa muy diferente es evaluar a la paciente. Entonces, ¿cuál es la indicación aquí? De que si una paciente viene por ese tipo de malestar, ¿no? Que obviamente, ¿qué gestante no te viene por ese tipo, por ese motivo de consulta? Yo creo que casi un 100%. Entonces, nosotros tenemos que evaluar al paciente, ¿no? En este caso, colocarle el espéculo, ¿no? Para poder ver las características del descenso, del flujo, poder visualizar las paredes vaginales, ¿no? Cómo está el canal vaginal. Y de acuerdo a eso, poder tener una idea de cuál es el germen o cuál es la bacteria que está ocasionando todo ese cuadro infeccioso en la paciente. ¿No? Para de esta manera poder dar un tratamiento. Entonces, si yo no veo, como se dice, ver para creer, ¿no? Si yo no veo, yo no evalúo, no sé exactamente cómo serán las características de esa infección, puedo recetar un tratamiento que no le va a ser efectivo a mi paciente. Entonces, dado por hecho que el manejo, lo que se tiene que realizar es evaluar. Evalúo, veo las características, cómo es la clínica de este paciente, muy independiente de lo que ella me haya informado de manera verbal, y de acuerdo a eso se le da el tratamiento.
Ningún medicamento es totalmente inocuo, ¿ya? Ningún medicamento. Hay que evitar la prescripción de múltiples principios activos, ¿ya? No hay que llenar de medicamentos al paciente. Y a veces, pobre la paciente, le brindan como 6, 7 medicamentos a la vez. Créeme que con uno o a lo mucho hasta con 2 medicamentos puedes combatir esa infección o ese malestar que tiene el paciente. Si verdaderamente conocemos el origen del medicamento, su mecanismo de acción, en base a la molestia o a la patología que nosotros diagnostiquemos. Y a veces no sabemos exactamente qué categoría está el medicamento, cómo se administra, si está indicado, si muestra una contraindicación, y brindamos 3, 4, 5 medicamentos a la paciente, la llenamos de pastillas, de ampollas, ¿ya? Entonces hay que ser bastante selectivos cuando brindamos el medicamento. Y eso hacemos haciendo un paréntesis o haciendo un comentario adicional a este tema de los fármacos, es que cuando nosotros hacemos un uso deliberado de los fármacos en dar el tratamiento al paciente y hacemos un manejo inadecuado de estos, ¿no? Que brindamos hasta de más cuando no ameritaba la situación, desabastecemos en otros pacientes que verdaderamente sí puedan necesitar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vienen los otros pacientes, ¿no? Ya sea por las molestias que tengan, ya justo ese medicamento ya no hay, se acabó. ¿Por qué? Porque posiblemente en la paciente anterior que atendiste le brindaste más de una semana el medicamento cuando tal vez no ameritaba tanto tiempo o tantas dosis. Entonces hay que tener juicio clínico para poder hacer el manejo y brindar ese tipo de fármacos. ¿Ya? Tenemos que conocer. Medicamentos, mayor experiencia clínica y prescribir la mínima dosis y durante el menor tiempo posible. Mínima dosis y durante el menor tiempo posible. ¿Cuáles son los trastornos habituales durante el embarazo? Dolor, ¿no? ¿Qué paciente no se queja de dolor? Obstetra, me duele mucho la barriga, ¿no? Siento como que se contrae mi barriga, mi abdomen, o el dolor se irradia hacia la parte de atrás o hacia la parte de abajo, ¿no? Es lo que generalmente refieren las pacientes. Fiebre, ¿no? Una paciente te viene con fiebre, ¿no? No justifica en instaurar un tratamiento, ¿ya? No justifica en instaurar un tratamiento. Puede ser de efecto potencial teratógeno, ¿no? El tiempo de tratamiento en el caso de una fiebre hay que tener en cuenta, ¿no? La dosis que se va a utilizar y la automedicación, ¿no? A veces pacientes que tienen fiebre, ya, tómate esto, porque a mi amiga o a mi primo, no sé, pues o a mi conocido, también estuvo así igual que tú y tomó este medicamento y le fue muy bien. Pero no todos tenemos el mismo historial clínico. No todos tenemos los mismos antecedentes clínicos o la situación actual que estamos presentando en base a nuestro estado de salud. Ya recordemos que la fiebre de por sí es un foco infeccioso, ¿no? Que obviamente una persona que tiene fiebre es porque tiene un foco infeccioso en su organismo. Entonces nosotros tenemos que identificar cuál es ese agente infeccioso que está ocasionando la fiebre. Porque si yo combato solo la fiebre y no combato la infección, ese paciente me va a seguir haciendo fiebre. ¿No? Entonces eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Ahora, en el caso de las fiebres muy altas, ¿qué es lo que generalmente da? El metamizol, ¿verdad? El metamizol, les colocan 1 gramo. Esta ampolla, recordemos que es bastante aceitosa, ¿no? Lo que puede condicionar dolor al paciente, ¿no? Pero antes de tomar el metamizol, tenemos que tomar la presión arterial del paciente. ¿Por qué? Porque el metamizol eh, eh,
¿Qué ocasiona? Un cuadro de hipotensión. Entonces, pónganse de que ese paciente esté con la presión baja y yo le administro el metamizol, obviamente ese paciente se me va a desvanecer porque voy a bajar más la presión arterial, la presión sanguínea. Voy a ocasionar que ese paciente esté en un estado de hipotensión. Entonces, para administrar este medicamento, tengo que tomar la presión arterial. Si es que lo amerita, ¿no? Y hablamos del caso de que si es que lo amerita, es de que el paciente tenga una temperatura alta, ¿no? 38, 39 grados, que puede ocasionar un daño neurológico, que justamente es la finalidad de bajar la fiebre de manera inmediata. El ácido acetilsalicílico, ¿no? Que es más conocido con el nombre de la aspirina. Este ácido acetilsalicílico, ¿no? Está básicamente recomendado, no afecta malformaciones a dosis terapéuticas, se desaconseja por efectos sobre la función plaquetaria y la hemostasis, y en las últimas semanas de gestación se ha demostrado que puede ocasionar la contractibilidad uterina, ¿ya? Recordemos que el ácido acetilsalicílico también lo usamos como el manejo de la preeclampsia, ¿no? Todo paciente, en este caso gestante, que haya tenido este factor de riesgo de haber presentado preeclampsia en su gestación anterior, condiciona a que se le brinde el ácido acetilsalicílico en la gestación actual a partir de las 12 a 14 semanas de gestación. De las 12 semanas es donde se empieza a administrar este medicamento, una dosis diaria todos los días, por un tema de prevención. Pero para pacientes, como vuelvo a repetir, que hayan tenido este antecedente de preeclampsia en su gestación anterior, para disminuir esa posibilidad de que en la gestación actual también lo presente, ¿ya? Está establecido a dosis alta, a dosis baja, ¿no? Por ejemplo, si hacemos una dosis alta del ácido acetilsalicílico, que viene una dosis más de 100 miligramos, podemos condicionar a que exista una restricción de crecimiento intrauterino o a un efecto de teratogenicidad en el feto. Si son dosis bastante bajas, ¿no? Menos de 100 miligramos, puede ocasionar a falsos, ¿no? A falsos diagnósticos de restricción crecimiento intrauterino y a lo que es la preeclampsia, ¿no? En este caso, como digo, el ácido acetilsalicílico se da en una dosis bastante baja para lo que son los casos de preeclampsia, que son de 60 miligramos al día en el segundo trimestre, ¿no? Que previene la preeclampsia con riesgo inmediato. El diclofenaco, o en este caso el paracetamol, o el acetaminofén, ¿no? Que se conoce a veces el jarabe, te venden en la farmacia, acetaminofén, ¿no? Para la fiebre, que dan a los niños, ¿no? O también conocido con el nombre paracetamol, el nombre comercial o genérico. Tiene una amplia experiencia, es un analgésico, no está dentro de los AINES, ¿no? Y es no teratogénico, ¿no? Se puede brindar en el embarazo sin ningún problema. Tenemos las pirazolonas, que dentro de esta clasificación está la dipirona, que es un antipirético, un analgésico y un antiinflamatorio, en donde condiciona a un proceso de agronulocitos, al cierre del ducto arterioso y al retraso del parto. El ibuprofeno y el naproxeno, que son AINES, no son antiinflamatorios no esteroideos, están dentro de la categoría B y la categoría D. La categoría B en el primer y segundo trimestre y la categoría D en el tercer trimestre. ¿Ya? Entonces hay que indicarlos en este trimestre de gestación, ¿no? Tenemos en lo que es el ibuprofeno, que no es teratogénico en el primer y segundo trimestre, y puede ser utilizado como medicamento alternativo, lo que es el paracetamol con dolor agudo. En el caso de la indometacina y el naproxeno, puede ocasionar cierre prematuro del ductus arterioso en una edad gestacional mayor a las 32 semanas.
La cefalea, ¿no? Pacientes de que acuden a consulta por presentar un cuadro de cefalea persistente, un cuadro de cefalea holocranial, ¿no? Dependiendo en qué parte de la cabeza refieren el dolor más pronunciado, ¿no? Que puede condicionar a que sea una migraña o también puede condicionar a de que esa paciente tenga algún cuadro o algún trastorno hipertensivo del embarazo, que las causas más frecuentes conocemos como preeclampsia, ¿no? Hay que saber diferenciar una migraña, ¿no? De una preeclampsia, ¿no? Sabemos que la preeclampsia, obviamente, aparte de la clínica, ¿no? Que la paciente te refiere cefaleas, escotomas, tinnitus, ¿no? Epigastralgia, etcétera, ¿no? También se condiciona con la parte de la toma de la presión arterial, ¿no? Presiones arteriales que bordean mayor a 140, la presión arterial sistólica y diastólica, y también por parte del laboratorio que esté alterado las proteínas, ¿no? Ahí sí podríamos diferenciar en qué sería un diagnóstico de preeclampsia según sea el caso, ¿no? Pero si hablamos de una cefalea, una migraña, ¿por qué generalmente da? Si hablamos fisiológicamente, puede ser por un aumento de los estrógenos y la progesterona en el embarazo, en donde pueden mejorar, pueden empeorar, pueden no tener cambios o pueden recién estar teniendo su periodo inicial, ¿no? Pueden mejorar en un 60-70% de los casos, no pueden presentar ningún cambio en un 5-30% de los casos, pueden empeorar en un 4-8% y pueden iniciar de 1-3 o de 1-6%. ¿Ya? La cefalea recurrente, ¿no? Es una duración que puede tener un periodo de tiempo de 4 hasta 72 horas. Puede ser persistente la cefalea. Puede ser pulsátil, ¿no? Que la paciente refiere como que le pulsa, ¿no? A nivel de las zonas parietales del cráneo. O puede ser unilateral, es decir, la paciente refiere, solo me duele esta parte de la cabeza, de la cara, ¿no? O esta zona nada más. La otra zona no, solo es unilateral. Entonces, cuando ya es bilateral, la cefalea, hay que tener bastante cuidado porque esos pacientes pueden tener la posibilidad de que tengan un aneurisma cerebral, ¿no? Entonces, tienen que tomarse una resonancia, una tomografía, para poder evaluar bien la parte del sistema nervioso y pasar la consulta con el especialista, ¿no? Estas migraña, ¿no? Generalmente esos cuadros de migraña pueden asociarse con náuseas, vómitos, ¿no? Fotofobia, perdón, y fonofobia. Fotofobia, que la paciente no puede mirar la luz, ¿no? No puede mirar la luz. Eh, Efectos claros, ¿no? Que pueden condicionar a que la migraña aumente en intensidad y en dolor. Y fonofobia, que tampoco quieren escuchar lo que son ruidos, ¿no? O sonidos fuertes que también condicionan a que el nivel se eleve más en intensidad y en dolor. El tratamiento, ¿no? En el caso de las migrañas, puede ser conservador, ¿no? Evitar factores que pueden desencadenar un cuadro de migraña, como por ejemplo, ¿cuáles son los factores que una paciente puede condicionar una migraña? El estrés, ¿no? Es uno de los primeros factores a considerar. El estrés puede ser también que el paciente tenga algún problema en la vista, ¿no? Por ejemplo, problemas en la vista me refiero a que tal vez necesita lentes y eso condiciona muchas veces a la migraña. Cuando uno acude a la consulta con el especialista, uno de los primeros pasos a evaluar es el tema de la vista, porque hay pacientes que tienen un problema en la vista, entonces la fuerza que hace el nervio óptico, la fuerza que ocasiona a nivel del sistema nervioso condiciona que la paciente tenga migraña. Entonces, en algunas situaciones que se ha visto, ¿no? Que la paciente eh, se mide la vista, ¿no? Se coloca, en este caso, la indicación del oftalmólogo, los lentes, y el tema de la migraña desaparece. Y ese fue el problema, ¿no? En algunas situaciones. En otras situaciones, factores que pueden desencadenar este cuadro conservador es el estrés, ¿no? Y puedo considerar a la paciente o en este caso sugerirle técnicas de relajación. ¿Cuál es el tratamiento de elección? ¿No? En el caso de las migrañas, el acetaminofén de elección
el ibuprofeno o la aspirina, el ácido acetilsalicílico. En la profilaxis se debe evitar lo que es el propanolol, la amitriptilina, ya que se debe suspender 2 semanas antes del parto. La primera elección es la promectatina y la segunda elección a considerar es la metoclopramida, que es el antiemético, el tratamiento que se puede dar para los ataques de migraña, y estos van a ser derivados de los ergóticos que van a estar contraindicados, contraindicados. En los opioides tenemos a la mepiridina, tenemos a la morfina, ¿no? Que estos opioides se clasifican porque van a atravesar la barrera placentaria. Hay que evitar la administración de estos fármacos, de esta clasificación de fármacos en el tercer trimestre del embarazo, porque pueden ocasionar, en este caso, una placenta previa total, una restricción de crecimiento intrauterino, ¿no? Y un síndrome de abstinencia. Dentro de los dentro de los neurolépticos, ¿no? Está la clorpromacina y está la proclorpreracina. Se pueden dar ciertas alteraciones referentes a estos fármacos, como los síndromes motores, ¿no? La dificultad para poder hablar, la ictericia, ¿no? Y la obstrucción intestinal. Las dosis de esta clasificación de fármacos son de 10 miligramos, disueltas en 50 mililitros de solución salina, administradas en un periodo de tiempo de 10 hasta 15 minutos. Los corticoides tenemos a la metilprednisolona, ¿no? Que en realidad puede ocasionar este medicamento lo que es una alteración del desarrollo cerebral y puede alterar lo que son los comportamientos vasculares del feto. La dosis es de 50 a 250 miligramos que viene este componente farmacológico. Dentro de la alteración pulmonar, ¿no? ¿Qué falencias o en este caso qué medicamentos son los que intervienen en el tema del sistema respiratorio? Tenemos a la tos, ¿no? Al resfriado, el sistema inmunológico. ¿Qué va a pasar con una paciente que está resfriada, que está con su cuadro de rinofaringitis, ¿no? El sistema inmune se va a debilitar, ¿no? Se va a autodeprimir. Y como bien mencioné, lo ideal en estos cuadros virales es que la paciente siga un conducto regular de un tratamiento natural, ¿no? Un tratamiento natural no nos referimos efectivamente a medicamentos, sino que tenga una dieta saludable, ¿no? Que haga el consumo de verduras, frutas, vitaminas, que aumente el consumo de líquidos, ¿no? Y vitamina C, que puede ser administrada en una dosis de 85 miligramos al día, ¿no? Y obviamente el fundamento o la sugerencia es tratar de evitar que la paciente consuma medicamentos cuando son estos cuadros virales, ¿no? Que se pueden manejar por el conducto regular, que es de forma natural, ¿no? De forma natural. Y ya si es bastante persistente o bastante incómodo el malestar que puede presentar, bueno, se le puede considerar que tome lo que es el paracetamol. El tratamiento conservador, ¿no? Como bien estamos mencionando, bebidas calientes, miel, limón, ¿no? En lo que es el eucalipto, ¿no? Que en realidad esto es lo que se recomienda bastante en todo lo que es referente a los procesos respiratorios, ¿no? No solamente inhalar, sino también tomar el eucalipto. Líquidos abundantes, ¿no? Y frutas que contengan vitamina C, que es el tratamiento conservador que se da en estos cuadros de rinofaringitis o faringitis, ¿no? Según sea el caso. Ahora, si nos vamos referente al tratamiento farmacológico, está lo que es el paracetamol, ¿no? Que es un descongestionante tópico, ¿no? Están lo que son los antisúgenos, los jarabes simples, no la automedicación de estos fármacos, ¿no? Con principios activos propios.
Disculpen, una consulta. ¿Van a hacer una pausa como me indicaron para la grabación? ¿O continúo? Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, Z. Sí, no, disculpe. Lo que pasa es que como me mencionó a esta hora aproximada para hacer una pausa para la grabación respectiva, por eso lo comenté. Ok, Z, 2 minutos, por favor. Sí, no hay problema. Ok.